Questuorum visita in plena superna gratia, quae tu creasti. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu es la presencia más hermosa que un cristiano puede recibir. Nosotros, desde nuestro bautismo, somos templos de ese Espíritu, templos hermosos de la gracia, un lugar donde Dios vive y habita a través de su Espíritu. Él es el maestro de oración. Hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús y celebramos a esta mujer de acción, de contemplación, pero de un gran amor hacia el Señor. Pidamos por su intercesión y pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a través de la oración de cada día. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 12, del versículo 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Superna gratia, quae tu creasti. Hermanos, el Evangelio nos narra con frecuencia que mucha gente acudía a Él para escucharlo, por curiosidad, para ser sanado, para expulsar demonios. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacer el bien. Pero los escribas y los fariseos decían que todo esto lo hacía en el nombre de Satanás, que lo hacía porque tenía pacto con él. Y es aquí donde Jesús nos previene de algo que a veces nosotros quisiéramos comprender más a profundidad: el pecado del Espíritu Santo. Porque Jesús nos dice que se nos perdonarán todos los pecados, inclusive aquellos que vayan contra Jesús mismo. Pero el pecado que no se perdona es el pecado del Espíritu Santo. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es ese pecado? El pecado en contra del Espíritu Santo es aquel que se cierra a la gracia de Dios en su corazón. Es aquel hombre que cierra su corazón a Dios y que no desea ser salvado, que no confía en su misericordia. Porque todo esto se realiza a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros para perdonar. El Espíritu de Dios actúa en nosotros para acercarnos y abrir nuestra vida a la misericordia del Señor. Pero cuando nos cerramos a Él, cerramos toda posibilidad de que Dios pueda salvarnos. Seremos los pecadores más grandes, pero si confiamos en Dios y en su misericordia, siempre está la posibilidad y la certeza de que Dios puede salvarnos. Pero Jesús nos habla también de una cosa realmente extraordinaria: la presencia del Espíritu Santo en nosotros para hablar a los demás, para dar testimonio de Él. Es verdad que a todos nos ha tocado enfrentar momentos difíciles cuando tenemos que tratar algún asunto con alguien, entre esposos, entre padres e hijos, con algún vecino. O nos toca también colaborar
ayudando en la catequesis o tenemos que hablarle a otras personas por alguna situación. Y Jesús nos dice hoy, no se preocupen porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Es aquí la importancia de nuestra oración. Cuando invocamos al Espíritu Santo y decimos, ven Espíritu Santo, ilumíname, guíame, ayúdame en mi oración para poder hablar al Señor adecuadamente. Pero también invocamos al Espíritu Santo cuando tenemos que hablar con alguien, cuando hablamos en su nombre. Esto es lo que nosotros como sacerdotes hacemos. Esto es lo que hacen los catequistas. Esto es lo que hacen los misioneros. Invocar siempre la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos ilumina, que nos guía, que reparte en nosotros sus 7 dones para que podamos dar siempre testimonio del Señor. Jesús quiere ligar hoy la presencia del Espíritu Santo con el testimonio. Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente a los hombres, todo aquel que dé testimonio de mí, todo aquel que no se avergüence de mí, dice, yo también lo reconoceré delante de los ángeles. Y después vienen las palabras del Espíritu Santo, es decir, el testimonio está ligado estrechamente a la presencia del Espíritu. Sin su gracia, sin su luz, sin su consejo, nosotros no podremos vivir la palabra del Señor. Por eso es la importancia de que el Espíritu de Dios nos asista siempre en nuestro camino, en nuestra vida, y nos ayude a dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial, nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que